Saludos, viajeros del tiempo. Soy Silas Blackwood, cronista de un pasado que nunca existió, pero pudo haber sido. En el capítulo anterior, vimos cómo el general, George Washington, en este universo alterno, no rechazó la corona. La aceptó. Y en ese acto, América cambió para siempre. El imperio de las 13 coronas nació de la victoria, pero también de la duda. Una nación que había gritado libertad decidió rendirse al peso del orden y del miedo. Hoy, viajaremos a los años posteriores a la coronación. A la lenta construcción del silencio. Porque un imperio no se sostiene solo con espadas o decretos, sino comprando las bocas que podrían contar la verdad. Este capítulo no trata de batallas, sino de contabilidad. De cómo un ideal se convirtió en deuda, y cómo la deuda compró la conciencia del mundo. Acto primero. La herida abierta y el nacimiento de la corona. Cuando el rey George I de América asumió la corona, el joven imperio era un gigante con pies de barro. La guerra había agotado los cofres y dividido a la población. El nuevo rey no solo necesitaba gobernar, necesitaba justificar su existencia ante el mundo. Europa lo observaba con recelo. Para los reyes del viejo continente, George I era un intruso. Un general que había osado desafiar a su soberano y, peor aún, había tenido éxito. ¿Podía alguien nacido de una revolución ser considerado un verdadero monarca? El primer desafío fue la legitimidad. Y esa legitimidad no se gana con ideales, sino con oro, tratados y silencio. Las misiones secretas. A finales de 1786, el rey envió 3 delegaciones simultáneas. Una a Londres, encabezada por Alexander Hamilton, para negociar una tregua comercial. Otra a Madrid, liderada por Thomas Paine, para pactar límites territoriales. Y una tercera, discreta, a Versalles, buscando el reconocimiento de Luis XVI. En cada caso, el mensaje era el mismo. América no es una amenaza, sino un socio útil. Reconózcanme como rey, y su mundo seguirá intacto. Europa, pragmática como siempre, escuchó. Washington ofreció concesiones territoriales y tratados de comercio que, en la práctica, entregaban parte del control económico del nuevo imperio a las potencias que antes combatió. Era una transacción moral. Soberanía a cambio de estabilidad. Los diplomáticos regresaron con promesas ambiguas, pero bastaron para alimentar el relato oficial: el mundo reconoce a nuestro rey. Y el pueblo, cansado de guerras, aceptó el mito como verdad. Mientras tanto, en las calles, los veteranos de la independencia comenzaban a vagar sin rumbo. La gloria se había marchitado y la libertad, aquella palabra sagrada, ya no se pronunciaba en voz alta. El nuevo imperio nacía, pero en su raíz había una herida que nunca cicatrizaría: el precio de la obediencia. Acto segundo. El Banco Real y la economía del silencio. Toda monarquía se mide por su oro. George I de América lo entendió pronto. Pero el oro, en América, no existía en cantidades suficientes. El dinero debía fabricarse, y la confianza, comprarse. Yo estuve allí, en Filadelfia, cuando Alexander Hamilton presentó su idea ante el Consejo Real. Recuerdo su mirada. Fría, analítica, tan distinta de la pasión que un día lo unió a la causa de la independencia. Hablaba de la necesidad de cimentar la estabilidad del trono en la solvencia del crédito. Aquella frase quedó grabada en mí, porque entendí que ya no hablábamos de libertad, sino de control. El Banco Real Americano nació de ese espíritu. No era solo un banco. Era una cadena invisible que unía a cada súbdito al trono. Los préstamos exigían lealtad, los atrasos se castigaban con confiscaciones. El dinero se volvió la herramienta perfecta del silencio. No hacía falta fusilar cuando bastaba con embargar.
No hacía falta prisión cuando el hambre podía quebrar el espíritu. Pronto, los nuevos billetes con el rostro del rey circularon por todas las colonias. La firma de Hamilton, grabada junto al sello real, se convirtió en el símbolo de una fe impuesta. El crédito era devoción, el pago, obediencia. Quienes osaban criticar el sistema eran tachados de enemigos de la prosperidad nacional. En 1791, más del 40% de las tierras cultivables pertenecían al Estado o estaban hipotecadas al Banco Real. Los campesinos decían que el sol ya no salía para ellos, sino para los recaudadores. En las plantaciones, los antiguos siervos se convirtieron en jornaleros del rey, y en las ciudades, los comerciantes se inclinaban más ante los inspectores del tesoro que ante Dios. La corte florecía. Los palacios crecían, los bailes eran interminables, y los candelabros de cristal de Londres reflejaban el brillo de un imperio que fingía no tener sombras. Pero yo las veía. En las aldeas, los campesinos empezaban a vender los pocos recuerdos que les quedaban de la revolución. Una bandera deshilachada, un retrato de Washington aún vestido de general, una medalla oxidada. Decían que la riqueza se redistribuía. Pero lo único que realmente se redistribuyó fue el miedo. El Banco Real se convirtió en el corazón artificial del imperio, latiendo al ritmo de la deuda. Hamilton era su arquitecto, pero George, su Dios. Y todo Dios necesita sacrificios. Acto tercero. El oeste y el genocidio silenciado. En 1793, la tierra se convirtió en oro para el rey. Pero aquellas tierras no estaban vacías. Yo recorrí algunos de esos territorios, Kentucky, el Valle de Ohio, las llanuras del Mississippi, y vi con mis propios ojos lo que los decretos llamaban expediciones de integración. Eran operaciones calculadas, sin estridencias ni titulares. Contratos escritos en tinta y traición. A los jefes tribales se les prometía protección a cambio de fidelidad. Se firmaban tratados, se levantaban campamentos conjuntos, hasta que llegaba la orden de regularización territorial. Entonces, los mismos aliados se convertían en invasores. No hubo batallas gloriosas, sino desplazamientos silenciosos. Aldeas enteras desaparecieron bajo el humo de sus propias chozas. Los hombres eran ejecutados, las mujeres repartidas, como sirvientas, y los niños, eran reeducados en escuelas misioneras del Estado. El Banco Real reclamaba las tierras como propiedad incautada por impago de impuestos. Yo escribí informes, envié cartas, advertí del horror. Pero todo documento pasaba por el Ministerio de Virtud Pública y lo que no servía al relato oficial era incinerado. En la prensa solo aparecían titulares como nuevos territorios pacificados bajo la guía del rey. Nadie en Europa protestó. Londres guardó silencio, y París aún se lamía las heridas de su propia revolución. George I de América había logrado lo que ningún conquistador europeo consiguió. Un genocidio legal, rubricado con decretos y bendecido por ministros. Los pocos supervivientes fueron reubicados en zonas de transición real, lugares donde el hambre hacía el trabajo que las armas habían iniciado. Algunos soldados hablaban de apariciones en los bosques, de lamentos entre los árboles. Pero eran solo las voces de un pueblo que desaparecía, y yo las escuché más de una vez. La corona llamó a aquello la expansión del orden. Yo lo llamé el silencio del oeste. Acto cuarto. El ascenso de la aristocracia. Mientras el oeste ardía, la capital florecía. En menos de 5 años, Filadelfia y Nueva York se transformaron en cortes fastuosas. Emergía una nueva nobleza. Los barones de Potomac, los condes de Hudson y los duques de Nueva Orleans. Títulos comprados con oro, favores o matrimonios convenientes. Hamilton fue nombrado primer barón de Manhattan. Adams, como duque de Massachusetts y Knox, como marqués de Ohio.
Los antiguos líderes republicanos se adaptaron o fueron desplazados. La república que soñaron Jefferson y Franklin se convirtió en un feudo cortesano donde cada sonrisa costaba una audiencia. La censura fue la corona invisible del régimen. Todo discurso republicano se catalogó como blasfemia política. Las universidades enseñaban la historia que la corona aprobaba, que la monarquía había salvado a América del caos. Los niños juraban lealtad no a una bandera, sino a un rostro, el del monarca. Los nobles comenzaron a construir palacios imitando a Versalles. Bailes de máscaras, casas reales, academias de etiqueta. La alta sociedad americana nació entre oropeles y traiciones. Yo asistí a una de esas recepciones en 1794 y nunca olvidé lo que escuché. Un joven varón y ebrio dijo riendo que los campesinos son el precio que paga el rey por la gloria. Todos rieron, menos yo. En las calles, la gente empezaba a murmurar. Algunos hablaban de traición a la causa, otros recordaban los días de independencia como una leyenda perdida. Pero el miedo al castigo y al hambre apagaba toda voz. El lema nacional cambió oficialmente en 1795. Orden y corona, voluntad del pueblo. Una frase que en realidad significaba: calla y obedece. Yo, Silas Blackwell, cronista de este otro pasado, escribí en silencio, sabiendo que cada palabra podía ser mi sentencia. Pero alguien debía dejar constancia. Porque incluso entre los muros dorados ya se escuchaban los primeros crujidos del trono. Así fue como el imperio de las 13 coronas consolidó su poder. No con héroes, sino con burócratas, no con victorias, sino con pactos de silencio. Los libros oficiales lo llamarían la era del orden. Pero para quienes vivieron bajo su sombra, fue la era del miedo. Y yo me pregunto, viajeros del tiempo, si ustedes hubieran nacido en aquel imperio, sabiendo que la verdad era traición y el silencio seguridad, ¿habrían alzado la voz o habrían callado, esperando sobrevivir un día más bajo la corona? Si esta crónica del otro pasado les ha hecho pensar, si esta historia ha encendido en ustedes la chispa de la duda o de la curiosidad, les invito a dejar sus opiniones en los comentarios de este archivo del tiempo. Y ahora, díganme, viajeros del tiempo, ¿puede un ciudadano ser leal a un imperio injusto o la verdadera lealtad pertenece solo a la conciencia? Nos encontraremos en la próxima crónica, cuando el silencio se rompa y las sombras del poder aprendan que toda corona, tarde o temprano, se oxida. Hasta la semana que viene.